no solo salva, también enfrenta aquello que no debería existir. En el corazón de Teocaltiche, un pueblo de calles silenciosas y noches pesadas, se levanta un templo que ha sido testigo de lo inexplicable. Un santuario antiguo donde no solo se reza, sino donde se ha combatido directamente al mal. No es un templo cualquiera. Se cuenta que es uno de los pocos autorizados para realizar exorcismos. Bajo su cúpula principal, justo en el centro, hay una marca que no pasa desapercibida, una estrella tallada en el suelo, el punto exacto donde, según dicen, se enfrentan sacerdotes contra entidades que se aferran a los cuerpos humanos. Ahí es donde comienza todo. Un antiguo sacerdote, cuyo nombre se ha perdido con el tiempo, aseguró haber visto algo que jamás debió mirar. Aquella noche, mientras daba su sermón, sintió una presencia. No era el murmullo de los fieles, ni el eco de sus propias palabras. Era otra cosa. Al bajar la mirada hacia la estrella, lo vio. Una figura inmóvil, oscura, observándolo fijamente. No tenía rostro claro, pero su intención era inconfundible, maligna. El sacerdote, paralizado por el terror, sintió como su voz temblaba. Su fe fue lo único que lo sostuvo. Continuó la misa, palabra por palabra, hasta que finalmente el espectro desapareció. Pero él no sobrevivió mucho tiempo después de eso. Dicen que murió de miedo y que no fue el único, porque en ese mismo templo habita una historia mucho más perturbadora, la del sacerdote sin cabeza. Todo comenzó en los años posteriores a la Revolución, una época donde la violencia aún caminaba libre por los caminos de México. Durante una misa, justo en el momento más sagrado, la Eucaristía, un estruendo sacudió al exterior del templo. Los fieles voltearon. El sacerdote hizo una pausa y entonces entraron. Hombres armados, rostros endurecidos, violencia pura. El caos fue inmediato. Gritos, golpes, sangre. Uno de ellos, con machete en mano, avanzó directo hacia el altar. Sin dudar, sin decir una palabra, le arrebató la vida al sacerdote. De un solo tajo, su cabeza cayó frente al altar y la misa quedó inconclusa. Meses después, cuando el polvo parecía haberse asentado, un hombre caminaba solo por el pueblo. Era tarde, demasiado tarde para estar afuera. Fue entonces cuando lo vio, un sacerdote de pie frente al templo, sereno. Le habló con calma, invitándolo a pasar a presenciar la misa. El hombre dudó, pero algo en la voz del padre lo convenció. Entró. El templo estaba en silencio, las velas encendidas, todo parecía normal. La misa comenzó. Las palabras fluían, los rezos se alzaban, pero al llegar el momento de la Eucaristía, todo cambió. Un viento helado irrumpió en el lugar, las puertas se cerraron de golpe, las velas se apagaron una a una. Oscuridad total. El hombre apenas podía respirar y entonces lo escuchó. Un golpe seco. Miró hacia el altar y lo vio. La cabeza del sacerdote
desprendiéndose lentamente de su cuerpo, cayendo, rodando, hasta detenerse justo frente a sus pies, los ojos abiertos, mirándolo. El hombre no pudo gritar, no pudo moverse. El miedo lo consumió por completo, hasta hacerlo perder el conocimiento. Cuando despertó, estaba solo, el templo vacío, pero desde esa noche, muchos aseguran que el sacerdote sigue ahí, atrapado, repitiendo la misma misa una y otra vez, intentando terminar lo que la violencia interrumpió, buscando descanso, buscando perdón, o tal vez buscando compañía. Porque si alguna vez caminas de noche por Teocaltiche y escuchas una voz que te invita a entrar al templo, no aceptes. Puede que no salgas, o peor aún, puede que te quedes para siempre, acompañando una misa que jamás debe terminar.